5, Amén. versículo 13 en adelante. Y le damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ya como título, andad como hijo de luz. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Amén. Por lo cual dice, despiértate tú Amén. que duermes, y levántate de los muertos, Amén. y te alumbrará Cristo. Amén. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, Amén. aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Glorifiquemos a Dios, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pueden tomar sus asientos. Estamos en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 3. Amén. Y la palabra de Dios comienza hablando que todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Amén. 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 Evidencia significa que es la certeza, con toda la claridad, que no va a haber duda que es así. Es demasiada la claridad que se está manifestando que ni siquiera la persona duda. Amén. Gloria a Dios. Y es lo que Dios nos está hablando acá. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Amén. Amén. Y la luz es la palabra de Dios. La luz, hermano, es lo que va a descubrir todo. Amén. Y es así. Uno ve una habitación a oscuras y cuando se enciende la lámpara, el foco, alumbra todo, hermano. Amén. Y así la palabra de Dios, cuando la escudriñamos en nuestras vidas, alumbra todo nuestro ser por completo. ¿Y Amén. qué es nuestro ser por completo? La palabra nos habla en primera de Tesalonicenses 5:23, dice así en el nombre de Jesucristo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, Amén. y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando escudriñamos su palabra, hermano, Él alumbra nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Amén. Es decir, que todo nuestro ser abarca estos tres, los cuales son necesarios que estén en la santidad para la salvación de nuestra alma. Amén. No es solamente la santidad en el espíritu, o no es solamente la santidad en el alma, sino en las tres. La santidad en el espíritu, el alma y el cuerpo. Amén. Amén. Y realmente hoy nos encontramos en condición de santidad para la salvación de nuestra alma. La palabra es clara, hermano. Santidad y paz para que seamos salvos. En Efesios 5:13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, hermano. Amén. Y nos habla la palabra de Dios en 1 de Juan 1:5, que Dios es la luz. Amén. Y cuando tengamos que rendir cuentas, hermano, de todo nuestro ser, que va a ser manifestado delante de su presencia. Por esta razón, hermano, es que en esta vida terrenal tenemos que perseverar en la obediencia de su palabra. Porque nuestro Padre Jehová de los ejércitos, Él que es luz, Él que nos ve por completo, Amén. el día que demos cuenta, va a ser todo manifestado. Por eso, mientras caminemos en esta vida terrenal, debemos de caminar en la luz y perseverar en su palabra. Amén. Hay un versículo bíblico en Marcos 4:22 que nos habla, que lo hemos orado y que es conocido. Porque no hay nada oculto
escondido que no haya de salir a la luz. Muchas veces oramos y clamamos este pasaje. Y es una hermosa promesa de Dios, pero primeramente es para nuestra condición espiritual delante de la presencia de nuestro Padre, del Creador de los cielos y la tierra. Muchas veces lo oramos por nuestro entorno, por muchas cosas, pero hemos de orarlo primeramente por nuestro corazón, allí que se encuentran todos esos sentimientos, emociones, lo más profundo, que delante de la presencia de Dios no haya nada escondido ni oculto, hermano, sino que realmente podamos ser sinceros delante de Él. Amén. Cuando caminamos en la verdad de su palabra, cuando todo nuestro ser es luz, hermano, entonces ahí nadie nos podrá engañar. Y eso es algo importante para estos tiempos, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra nos habla, hermano, en Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Si estando en esta vida terrenal andamos como hijos de luz, muchas cosas que nos serán reveladas, hermano. ¿Y cuán importante es eso? Porque simplemente es su palabra en nuestro corazón y en nuestra mente. Estamos en tiempos peligrosos, hermano. Y para no ser engañados, para hacer luz, necesitamos buscarle. A la iglesia nada se le será oculto si caminamos en su verdad, en la obediencia, siempre y cuando nuestro corazón persevere en la luz, en su palabra, en Dios. Pero muchas veces el Hijo de Dios camina en tinieblas. Y es cuando el Hijo de Dios no entiende, se turba y camina confundido. Simplemente porque se ha apartado de leer la Biblia. Porque cuando queremos y nos damos cuenta de esa condición espiritual, ya pasaron días que nos apartamos de Él. Como la palabra de meditación y nos hablaba: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y en todos esos puntos nos alejamos. Endurecemos el corazón y se aparta el amor a nuestro Padre. El alma se convierte impíamente, hermano. Nuestra mente producimos pensamientos desagradables ante la presencia de Dios. Y ya la fuerza, hermano, realmente le servimos a Dios con toda nuestra fuerza. Que Él nos pueda estar ayudando. Amén. Versículo 14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Como hijo de Dios, son grandes las promesas para nuestras vidas, hermanos. Amén. Dormir. Todos sabemos lo que cuando una persona duerme, ¿amén? La persona se encuentra quieta y sus sentidos están como en suspensión, podemos decir. Y la palabra de Dios, nosotros como hijos de Dios, nos habla: más el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Y saben lo que es perseverancia? Es mantenerse constante en la actitud, en la decisión. Y si hoy Cristo nos está hablando: despiértate tú que duermes, una persona dormida se ha quedado quieta. ¿Realmente estamos perseverando en la obediencia de la palabra? Una persona quieta espiritualmente no está perseverando. Sus sentidos no están atentos. El dormir espiritualmente no es perseverar. Y el que no persevera se muere, ¿no? Y se muere espiritualmente, y esta carne física, el día que parte, no es salva. Pero hoy está Cristo para alumbrarnos. Amén. Aquel que lo disponga en su corazón, hermano. ¿Y cómo Cristo nos va a alumbrar? Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Una persona necia, hermano, es que no sabe lo que tiene que hacer. Y aún su palabra nos habla
que nosotros como hijos de Dios sí sabemos qué tenemos que hacer. Amén. Porque conocemos la palabra de Dios Amén. y sabemos qué tenemos que obedecer. Pero si el hijo de Dios duerme espiritualmente, no está atento, diligentemente significa prestar atención. Y prestar atención, hermano, estar atento durante el día. Muchas veces decimos, el día es corto. Pero si prestamos atención a cada una de nuestras propias acciones, nuestros propios pensamientos, si estamos realmente atentos, el día se puede llegar a ser hasta largo. Amén. Porque hay que estar batallando con esta carne Amén. constantemente. Amén. Pero cuando está el descuido afanoso a esta vida terrenal, se nos pasa luego, hermano. Y el versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechar significa sacar el máximo rendimiento, hermano. ¿Y saben qué? El tiempo pasa, hermano. Uno mira el reloj, pasan las horas, los minutos, los segundos, los días, los meses, los años. Y por eso la palabra de Dios nos habla perseverar, estar continuamente buscando la presencia de Dios. El tiempo usted no lo va a esperar, hermano. A mí tampoco. Depende de nosotros aprovecharlo. El tiempo pasa. Amén. Y esta carne también persevera. Y nosotros tenemos que estar ahí atentos en aprovechar el tiempo, en llenarnos de su presencia y doblar rodillas para que la carne sea crucificada. Son nuestras decisiones, hermano. Y muchas veces he dicho, el Evangelio no se va a detener. El Señor Jesucristo no se va a detener. Amén. Y aquel que era impío y se arrepiente y se convierte en alma justa, Dios lo toma y se Amén. sigue perseverando. Amén. Pero aquel que era justo, hermano, y empieza a hacer iniquidad y impiedad, va a morir. Los caminos de Dios son justos, hermano. Depende de ti y mi persona decir hoy, quiero despertarme y quiero que la luz de Cristo me alumbre. Amén. Quiero que Él me levante de entre los muertos. Amén. Quiero que Él me despierte espiritualmente. Amén. Pero debe haber una actitud, una conducta en nosotros de pedirle la obediencia al Señor Jesucristo. Porque ahí donde muchas veces el Hijo de Dios cae y tropieza, porque lo quiere hacer con sus propias fuerzas. Amén. Porque a mí la iglesia la obediencia, suplicarle a Dios que ponga ese espíritu de Amén. obediencia para que la carne sea crucificada, hermano. Pedirle a Dios ese orden, esa organización, que por causa de los escogidos el tiempo sea acortado, hermano. Amén. Versículo 18. No embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu. Tener un corazón dispuesto, hermano, a pedirle. Hoy una oportunidad en Mateo 7:7. El que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que golpea, se le abrirá. Amén. Estamos golpeando las puertas del tercer cielo del trono de Dios, golpeando en oración, en clamor, para decirte, quiero buscar tu presencia, Jehová de los ejércitos. Quiero pedirte la obediencia de tu palabra para que mi alma sea salva, para que usted cumpla tu propósito. Si realmente somos hijos de Dios convertidos con fe, hermano, en la fe absoluta, es decir, Cristo te ama, Cristo te ofrece el arrepentimiento de tus pecados. Gloria a Dios. Cristo hace la obra, hermano. Pero ¿cómo vamos a poder nosotros si hay duda en nuestros corazones? Amén. Si no hay fe. Ayúdanos. Por eso ser lleno de la presencia de Dios. Esto es continuamente, hermano. Amén. Continuamente pedirle a Dios su ayuda, su misericordia, suplicándole. Versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como la palabra de Dios nos instruye qué tenemos que hablar y qué meditar en nuestros corazones. Pero vamos a ir un poquito antes, hermano. Capítulo 5, versículo 3.
Y dice así en el nombre de Jesucristo: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Amén. Muchas veces entre los cristianos se hablan de estas cosas: Amén. fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necedades, truhanerías. Se hablan, hermano, y nos contaminamos. Y como santos no deberíamos, pero Dios nos habla con amor. Hijos, corrijan esto. Si están orando delante de mi presencia, pongan en oración esta área y corríjanse. Versículo 5: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene la herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sos luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Amén. Reprenderlas. No ser partícipe de todo aquello. No hablar aquellas tinieblas, sino ser hijos de luz. Y como hablamos en un principio, Dios es luz, su palabra es luz. ¿Cómo que se va relacionando su palabra? Porque el versículo 19 hablaba, hablando entre vosotros con salmos. Si todos meditaríamos en los salmos, hermano, ¿usted qué piensa que hablaría cuando se encuentre con un hermano en Cristo, si hablan con una hermana en Cristo, en el matrimonio, con la familia fraternal? Hablaríamos salmos, hablaríamos himnos. ¿Y saben por qué los salmos? Porque es la manifestación de sentimientos, emociones y pensamientos. Cuando el Hijo de Dios escudriña los salmos, muchas veces se siente identificado, porque ahí se expresa lo que nosotros también sentimos. Amén. Y hablaríamos palabra de gozo, hermano. Y si habría algún afligido o triste, hablaríamos palabra de Dios, porque también está en la respuesta para todo aquello. Amén. Serían palabras de exhortación, de edificación, de consolación, de nueva fuerza, de nuevo vigor, de decir: sí, sigo hacia adelante, me equivoqué, pequé, me estaba turbado, confundido, pero la palabra de Dios es la que nos levanta, hermano. Amén. La que nos limpia, lo que nos hace reconocer, lo que manifiesta lo que hay dentro de nuestros corazones, nuestros pensamientos. Sacaríamos las palabras negativas, hermano, Amén. y estaríamos despiertos. Gloria a Dios. Despierto espiritualmente, ¿saben qué significa? Que la palabra de Dios está continuamente en el corazón y la mente. Y cuando salimos a ese mundo lleno de personas también que no tienen al Señor Jesucristo, que no la juzgamos porque el Señor Jesucristo murió por todos, Amén. pero con su palabra estaríamos atentos para defendernos y no contaminarnos, hermano. Amén. Sería la claridad y la respuesta automática que muchas veces se quiere. Gloria a Dios. Y sobre todas las cosas, hermano, pondríamos por obra su palabra. Porque Dios prueba el justo, Dios prueba el corazón, Dios prueba la mente. Amén. Y muchas veces pone una situación: a ver, mi hijo, ¿está atento? ¿Va a poner por obra el versículo bíblico que ora, que se sabe? ¿Va a ser inteligente? ¿O va a hablar en tinieblas? ¿O va a dejar contaminar su corazón? Porque la voluntad la tenemos, hermano. Y cada uno de nosotros permitimos que entre tiniebla o luz. Y también tenemos la capacidad de poder arrepentirnos y limpiarnos, hermano. Amén. Dios no nos va a manipular. Él nos da su palabra.
Hasta acá va a ser su palabra de predicación, hermano. Versículo 14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Que hoy Cristo pueda alumbrar su vida, mi vida